Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, gracias a Allah hemos visto tanto en el Corán como en la misma Biblia, si Jesús, que la paz sea con él, es Dios, hijo de Dios o enviado de Dios. Y hemos llegado a la conclusión de que tanto el Corán como la misma Biblia confirman que Jesús no fue ni Dios ni hijo de Dios, sino fue un enviado de Dios, sino fue uno de los adoradores de Dios y fue, enviado por Dios para transmitir un mensaje para las 12 tribus y también para los hijos de Israel. Lo que vamos a ver en esta clase, como hemos quedado, vamos a hablar un poco del nacimiento de Jesús y vamos a hablar lógicamente de su nacimiento y también de su muerte, como se cree. Como ya se sabe en el Corán que el nacimiento de Jesús, primero comenzamos con el Corán y luego analizamos eso de manera lógica. Como Allah dice en el Corán que el ejemplo en la creación de Jesús es como el ejemplo de Adán, quien creó de barro y cuando decretó crearlo, dijo sé y fue. Sé y fue. O sea, como ya hemos visto en la Biblia, que el término hijo de Dios no se refiere solo a Jesús, sino se refiere a otros profetas también. Sino se refiere, ¿no?, como hemos visto, y como inshallah les voy a dejar el archivo para que vean, para que tengan todos, más o menos varias citaciones que hablan de esto. Por ejemplo, cuando dice Dios en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, solo Dios perdona los pecados. ¿Ya? Y hay otros más, capítulos, textos o citaciones al respecto. Entonces, el Corán nos deja claro que Allah quien tuvo el poder o quien tiene el poder de crear a Adán sin padres, de la nada, sin padres, y también ha tenido el poder de crear a Eva sin madre, también ha tenido el poder de, como estamos viendo hoy en día, muchas mujeres que llegan a desesperarse, ¿no? O muchas parejas llegan a desesperarse por no poder tener un hijo, ¿no? Pero pasan, y hasta la misma ciencia, ¿no?, y la medicina les dice que ustedes no pueden tener hijos, ¿no? Pero gracias a Allah, y Allah también quiere enseñarnos su poder y sus milagros y su grandeza, después de años, que pueden ser 8, 10 años, hasta 15 años, ¿no?, esa pareja o esa mujer, vuelve, o esa mujer tiene o puede tener un hijo. Y eso ha pasado, con muchas parejas. Entonces, ¿acaso ese Dios quien ha creado a Adán sin padres, quien creó a Eva sin madre, porque la creó de la costilla de Adán, y quien hoy en día,
o sea, crea, digamos, hijos, o pone en el vientre de lo que se llama las mujeres o la mujer estéril, hijo, ¿no? ¿Acaso no puede crear a Jesús sin padre? ¿No puede crear a Jesús sin padre? Sí puede. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué llamamos a Jesús hijo de Dios? ¿No? ¿Por qué llamamos a Jesús hijo de Dios? Si Dios puede crear a Jesús sin padre. ¿Acaso si seguimos este método, no sería Adán el profeta o el ser humano, la persona que merece ser llamado hijo de Dios antes de Jesús y más que Jesús, porque fue creado sin padres, ¿no? Entonces, o sea, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿ya? Y analizamos también de manera lógica que el hecho de que Jesús fue creado sin padre, eso no quiere decir que entonces es un hijo de Dios o que Dios tuvo relación con María. Eso no puede ser. Allah está por encima de esto. Allah está por encima de las características humanas. Allah no es un ser humano. No es tampoco, no tiene semejanza, digamos, ningún ser humano, ningún ser creado tiene semejanza con Dios. O sea, ningún ser creado parece a Dios, ni en su figura, ni en su poder, ni en su forma, ni en lo que es Dios y en lo que es el ser humano. De ninguna forma le parece a Dios, ¿no? Y es incorrecto también los que dicen que el ser humano fue creado imagen y semejanza de Dios. Eso es incorrecto. El Corán, digamos, o sea, niega esto, ¿no? Siendo el Corán la palabra de Dios, como ya hemos visto en las clases anteriores. El Corán niega eso porque digamos, o sea, Dios está por encima de todo esto. Dios no es un ser humano para hacer esto, ¿no? Además, por ejemplo, hablamos de manera lógica. Si el autor de un libro puede tomar su libro como hijo, no puede. ¿Por qué? Porque el libro tiene características bastante diferentes, ¿no? Y no puede llegar a ser un ser humano, ¿no? No puede llegar a tener un cuerpo, ¿no? No puede hablar, no puede caminar, no puede tener un alma, etc. El carpintero puede tomar, digamos, una mesa que ha fabricado como hija, no puede. Entonces, eso es lo que hace la gente, ¿no? Digamos, por ser, o sea, vinculan o relacionan, digamos, el nacimiento de Jesús, ¿no? A Dios, de que es hijo de Dios y de que es hijo de Dios, y no puede ser por varias razones, como vamos a ver, porque Jesús es una cosa y Dios es completamente otra cosa. Es completamente otra cosa. Dios no tiene semejante alguno en toda la creación. O sea, no hay nada ni nadie, ni de la más mínima, ¿no? No hay nada ni nadie que parece a Dios. Ni en la forma de hablar, ni en la forma de ver, ni en la forma de escuchar, ni en la forma de la figura, ni en su poder, o sea, en ninguna de sus características, en ninguno de sus atributos, ¿ya? Entonces, Jesús no puede ser lógicamente hijo de Dios, por las razones antes mencionadas. Vamos a ver también el tema de la muerte de Jesús, ¿no? Y con eso también entendemos más que no puede ser hijo de Dios, y tampoco Dios, ¿no? Y tampoco Dios. O sea, por ejemplo, siguiendo primero con el tema de nacimiento de Jesús, o sea,
para la gente que dice que Jesús es Dios. Entonces, ¿quién creó a Jesús? ¿Cómo responden? Dicen, Dios lo ha creado. ¿Pero quién es Dios? Dicen, Jesús. ¿Pero quién creó a Jesús? Dios. Entonces, o sea, contradicciones, o sea, encima de contradicciones. Contradicciones encima de contradicciones. Luego, hablando de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, si Jesús fue, o si Jesús, digamos, ha sido, o fuera, si fuera Dios o hijo de Dios, ¿por qué habría muerto así, crucificado, como creen los cristianos, ¿no? ¿Por qué habría muerto, o por qué había muerto crucificado? Si es Dios, ¿acaso no sabemos que un Dios es el más fuerte, el más poderoso, es el que sabe el futuro, ¿no? Sabe lo que sabe el pasado, el presente y el futuro? Entonces, ¿cómo que Jesús, siendo Dios, como se cree, cómo no pudo saber, no pudo salvarse, no pudo defenderse, no pudo, digamos, o sea, no pudo saber lo que le va a pasar, ¿no? Y tampoco, y se mostró débil ante un ser humano que él se cree que es su creador, si es Dios. Ahora, si es hijo de Dios, lo mismo. Si es hijo de Dios, pues es un hijo del Todopoderoso, del Creador, del que sabe todo, del más fuerte, del que es el más fuerte de todo lo demás, es el débil. Entonces, ¿por qué su padre no lo ha defendido? ¿Por qué no lo cuidó? ¿No? Sabiendo que, digamos, sabiendo el futuro, que va a haber gente que va a querer matar a su hijo y crucificarlo. Entonces, en este caso, Dios, entonces no es un Dios. ¿Por qué? Porque no sabía que su hijo, digamos, lo iban a matar, lo iban a crucificar. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, no puede ser, lógicamente no puede ser Jesús ni Dios ni hijo de Dios por esas razones, ¿no? Y además, aparte de esto, se dice que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Acaso Dios no era perdonador antes del nacimiento de Jesús? ¿O antes de la creación de Jesús? ¿Dios no era perdonador? ¿O Dios no podía perdonar a la gente sino con la muerte de Jesús, sino con la violencia, ¿no? Con un acto de violencia, con un acto de sangre, ¿no? Que es la muerte, la crucifixión, ¿acaso Dios no tiene otra forma para mostrar, digamos, el perdón de pecados a la gente, o sea, sino esta forma nomás? Eso no puede ser. Lógicamente no puede ser, ¿no? Además de los textos, digamos, de lo que hemos visto, eso no puede ser. Y además, ¿cómo que, o sea, dónde está la justicia? Si Dios permite esto, si Dios permite que, digamos, por la muerte de Jesús, perdona los pecados, tanto de los, digamos, asesinos, ¿no? Tanto de los delincuentes, tanto de los opresores, ¿dónde está la justicia? ¿No? ¿Dónde está la justicia que están esperando los que han sido ofendidos, los que han sido maltratados, los que han sido asesinados? ¿Dónde está la justicia? Sabemos que Dios es justo, ¿no? Es un Dios justo, es el más justo. Pero ¿dónde está la justicia? ¿No? O sea, si por ejemplo, X ha matado a Y, entonces X, ese pecado ya le fue perdonado por la muerte de Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la justicia? Y ya ha muerto y ha sufrido el dolor de la muerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está la justicia?
Eso lo vas a mencionar. Nunca sucedió el tema de la crucificación, ¿no? Como vamos a ver en el Corán, y como también lógicamente eso no puede ser. Entonces, otro punto, ¿no? Antes de pasar al tema de la crucificación, que es, sí, el pecado original, también el pecado original, ¿ya? ¿Cómo puede ser que en la cultura, digamos, cristiana, o en la creencia cristiana, que un nacido que nació, ¿no?, sin tener vida, o sea, antes, sin tener, digamos, capacidad mental, sin tener, o sea, ninguna posibilidad, ni física ni mental, y luego es responsable por un pecado, ¿no? O carga, digamos, un pecado. ¿Dónde está la justicia de Dios? Eso no es justo. Eso no es justo, ¿no? Eso es entre las contradicciones que hay digamos, entre los evangelios o en la Biblia, como ya hemos mencionado antes, ¿no? O sea, algunos de los textos, ¿no? Porque estas clases yo trato de ser, yo trato que sean resumidas, o que sean cortas, mejor dicho, ¿no? Pero, y solamente, digamos, clases de orientación nada más, ¿no? Orientación, ¿no? Dejando que la gente investigue, lea, ¿no? Y reflexione, ¿ya? Digamos, por sí misma. Ahora, hablamos de la crucificación, ¿no? ¿Cuál es la realidad acerca de la crucificación? Pues, ¿qué dice el Corán al respecto? Pues el Corán dice en el capítulo 4, ¿ya? Desde la ley 153, Allah dice, traducción del significado: los judíos entre la gente del libro te piden que les hagas descender un libro del cielo. Ya le habían pedido a Moisés algo peor cuando dijeron: haz que podamos ver a Dios con los ojos. Pero fueron fulminados por un rayo debido a las injusticias que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro a pesar de haber recibido las evidencias del monoteísmo. Pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torá, elevé la montaña por encima de ellos y les dije: ingresen por la puerta principal de la ciudad, prostérnense en señal de humildad y no quebranten el sábado. Celebré con ellos un pacto solemne. Y no te sorprendas, Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando estuvo en Medina, había judíos que vivían ahí. Entonces le pedían, digamos, lo mismo. Entonces Allah dice: y no te sorprendas, Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo, cuando ellos quebrantaron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a los profetas injustamente, y además dicen: no podemos comprender tus palabras. No es eso, sino que Dios endureció sus corazones porque negaron la verdad evidente y no van a creer sino unos pocos de ellos. Tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicadora. Y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quien discrepan sobre él, Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimientos certeros, sino que siguen suposiciones. Pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá antes de la muerte la verdad sobre Jesús. Y el día del juicio, Él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. ¿Qué pasó entonces? Entonces el Corán claramente nos dice, que es palabra de Dios, claramente nos dice que Jesús
no fue crucificado ni fue matado, sino solo siguen suposiciones. Eso también en la Biblia lo vemos, ¿no? Vemos que en la Biblia, pues los discípulos, ninguno de los discípulos estuvo presente a la hora de, ¿no?, la crucificación de Jesús, ¿no? La crucificación de Jesús. Pero antes, ¿qué pasó? Los judíos, que ellos sí querían matar a Jesús, que la pasó con él, porque ellos, como ya es de su costumbre, no aceptaron ni siquiera a Moisés, ¿no? Siempre van en contra de las órdenes de Dios. Siempre hacían y hacen rodeos, ¿no? Entonces, como han hecho con el profeta Moisés. Y también suelen matar a los profetas. Entonces querían matar, sí, a Jesús, pero ¿qué pasó? Ellos informaron a los romanos, al rey de los romanos en aquel entonces, que Jesús será la persona que va a, a robarle el reino al rey de los romanos, ¿no? Entonces, y por eso, le susurraron al rey de los romanos, ¿ya? Entonces él mandó a sus soldados para matarlo a Jesús, o para traerlo y de ahí matarlo a Jesús. Entonces, en este momento, pues uno de los, un hombre informó a los soldados dónde está Jesús. Entonces, por este acto, ¿no?, recibió el castigo de Dios, y Allah le dio la misma figura, ¿no?, a este hombre, de Jesús, a este hombre, y los soldados, vieron y también pensaron que él era Jesús, y lo agarraron y lo mataron. Y entonces, y Allah informó a Jesús, ¿no?, lo que le querían hacer, le querían matar. Entonces, y Allah informó a Jesús que lo iba a levantar, lo iba a elevar al cielo, ¿no?, en cuerpo o con cuerpo y alma, ¿no?, para salvarlo, ¿ya? Y después, antes del fin del mundo, Allah lo devolverá, a la tierra, ¿no?, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, es para romper la cruz, matar el cerdo, imponer un impuesto que se llama el jizya, ¿ya?, en el Islam, y también gobernará según la ley del Islam. Y después morirá normal, ¿ya?, muerte normal, y será enterrado por los musulmanes, y seguirá las leyes del Corán y seguirá las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, ninguno de los discípulos de Jesús que escribieron los evangelios, ninguno de ellos estuvo presente a la hora de, entre comillas, a la hora de que Jesús fue crucificado o fue matado, ¿no? Sino solamente, como Allah dice en el Corán, la gente seguía suposiciones nada más. No ha visto, sino solamente ha escuchado, y la gente que escucha pues transmite a otra gente, y la gente que escucha también transmite a otra gente, y así. Y todas son suposiciones nada más. Entonces, sino que Allah lo elevó al cielo en cuerpo y alma, y lo salvó de esa gente, y quien fue matado o crucificado fue el hombre que, informó dónde está Jesús, informó a los soldados dónde está Jesús, y por esa razón mereció el castigo de Dios, ¿no? Y Allah, le dio a este hombre la misma figura de Jesús, y los soldados creyeron que era Jesús y lo mataron. Entonces, eso es lo que pasó con la crucificación, y Jesús no fue matado ni fue crucificado. Y hasta en la misma Biblia hay muchas contradicciones entre el tema de sobre el tema de la crucificación. O sea, el momento, de la crucificación, también quién estuvo presente, y también
como podemos ver en varios libros, hasta hay contradicciones sobre la última cena, ¿no? La última cena, ¿no? El mismo día, cuando según ellos creen, digamos, antes o después de la crucificación de Jesús. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento, pues da a entender que Jesús, que la paz sea con él, fue un enviado de Dios, ¿no? En base a los textos del Corán, en base a los textos del Corán, en base también a los textos de la Biblia, ¿no? En base a la lógica, ¿no? En base a las contradicciones que hay en la Biblia, y también en base a lo que no es lógico, ¿no? Sobre Jesús, de que es Dios y de que es hijo de Dios. Ya hemos visto que entre las razones del ateísmo, o sea, como hemos visto en las primeras clases del curso, de que en Europa apareció el ateísmo, es una de las razones principales, es porque la gente creía que Jesús era Dios. Y cuando los científicos descubrieron, o sea, muchos, hicieron descubrimientos, pues se dieron cuenta que el universo no puede ser creado por un Dios que es ser humano, ¿no? Entonces, por esa razón, mucha gente, pues, o hay gente que descree esto, ¿no? Hay gente cristiana que descree, ¿no?, lo que se dice acerca de Jesús, o sea, de que es Dios o es hijo de Dios. Entonces, antes de terminar la clase, pues, me gustaría bueno, entonces, además de lo que hemos visto, ¿no?, en base a los textos del Corán, a los textos de la Biblia, a las contradicciones que hay, etcétera, pues Jesús es un profeta y mensajero, ¿no?, de Dios, como ya hemos visto hasta el momento, y Jesús, que la pasó con él, es un gran profeta y mensajero en que nosotros los musulmanes creemos, y tal y como también ha predicado el monoteísmo, y fue un enviado a los hijos de Israel. Entonces, la idea que quería decir se me fue. Entonces, esa es la realidad acerca de Jesús, que la paz con él. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe por el buen camino, que nos aclare siempre las cosas y las enseñanzas, que nos abra el corazón y la mente para ver para saber y conocer la verdad acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de Jesús, que la pasó con él. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.